terminando, ¿no? Perdón, voy a grabar para que podamos, para que puedan consultar las clases los que están llegando tarde. Bueno, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar quería preguntar si había alguna duda del tema del trabajo final. Quiero saber eso. En principio, bueno, si no, ustedes saben que yo estoy disponible vía WhatsApp. Pero si tienen alguna duda del trabajo final, no olviden que el avance se entrega el día martes en ese formulario que está ya en el Schoology, en una carpeta que se llama trabajo final. No sé si tienen alguna duda en principio. ¿No? No, Luis. El avance hay que entregar hasta mediodía, el El martes. formulario, sí, hasta mediodía. Ya. No, hasta mediodía, sí. Así yo puedo al menos corregir la mitad o más hasta el día siguiente, por lo menos, y tener, o sea, no tardarme más de 2 días, digamos, en corregir los 15 avances. Bien, eso bueno, en principio, quería ver así si tienen alguna duda o no. De todas maneras, ¿se acuerdan que la anterior vez yo les mostré un Excel así donde hice un cronograma de qué es lo que vamos a, cómo nos vamos a manejar las próximas semanas, que ya realmente no es mucho, ya no son muchas clases, me parece que son 5 o 6 las que nos toca y en algunas así no vamos a tener clases porque yo prefiero que ustedes utilicen ese tiempo para avanzar en sus trabajos o para terminar de pulir sus trabajos en todo caso, ¿ya? Vamos a tener una clase más la próxima semana, que va a ser una clase de cierre, muy breve, y va a ser una clase donde les voy a explicar el examen final después de la habilitación. ¿Ya? Bueno, eso por un lado. No sé si tienen alguna consulta más. Dicen, nos dijo de un trabajo aparte del final. Sí, ¿Ese nos va a dar hoy día? hoy día. Ya. Hoy día. Va a ser el que yo llamo el trabajo ganga. Así, la manera más fácil de, de conseguirse un par de, realmente varios puntos de por sí. Entonces, pero eso lo explico después. Más bien, quería ver de terminar de analizar el artículo que les mandé de el autor Nico Tassi y otros sobre el tema economía popular. Habíamos conversado bastante la anterior vez y tuve que cortar por el tema que tenía una clase después. Eh, Quería ver si tenemos más para conversar sobre este artículo y sobre el tema en particular, eh, para ahí ya ir cerrando ese tema. Más bien, quería preguntarles de por sí, si ustedes tienen, o sea, hemos conversado un poco sobre todo del tema de esta producción que existe paralelamente del Estado, que es bien interesante y esto creo que me parece una afirmación interesante, pero no sé qué opinan ustedes. Varias veces menciona en el artículo que justamente estos espacios de economía informal son aquellos que son espacios, por así decirlo, tomados eh, y son espacios que son olvidados en todo caso o dejados de lado por la burguesía, o no, no la burguesía, dice la élite, las élites tradicionales. Y justamente a partir de esta toma de estos espacios que efectivamente las élites tradicionales no las toman, justamente ahí se puede, tomando ese espacio, crear este nuevo sistema de economía popular. Efectivamente, como siempre le hemos comentado, ¿no? La economía informal de por sí no tiene, digamos, ¿no? Al menos un aporte tradicional, o por así decirlo, eh, a lo que se llama el Estado. Existe mucho el tema del contrabando, pero me parece muy interesante esta afirmación que hace de
el abandono de ciertos espacios de la economía, no, perdón, de las élites tradicionales, ha dado paso a la toma de estos espacios para crear esta nueva forma de economía popular. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Lice, Ujú, creo que justamente se da por eso, ¿no? Lo que es la economía, el negocio informal en Bolivia, porque ya mucho tiempo vemos que el Estado, el gobierno de turno, tal vez no brinda las herramientas necesarias a todas las personas para poder generar ingresos. Y ujú, es por ese motivo que, bueno, varios de estas personas tratan de hacer negocios, por decir, por abajo, de contrabando, o a la vez tal vez no eviten factura, ese tipo de cuestiones. Yo creo que esta gente está más ligada a eso, ¿no? Que no puede encontrar cómo generar ingresos de una manera adecuada. Es por eso que se crean estos mercados. ujú. Claramente una de la 16 de julio. Ahí podemos ver ropa de toda marca, original, trucha, electrodomésticos, todo tipo de cosas. Todo es informal. Todo esto es informal y no hay quien controle. O sea, a veces pasa un policía ahí, pero solo ve, pero después no nada más. Claro, y me parece interesante en este sentido que pese a que no hay muchos términos de legalidad en el sentido de eh, lo escrito, que esté escrito, que esté estipulado, código penal, constitución, etcétera. Sin embargo, se ha legalizado en cierta manera socialmente. Creo que por eso también existe esto de que no hay mucho tipo de control, ¿no? No hay mucho tipo de control ni, como tú dices, no pasa un policía, pero no pasa nada, digamos, ¿no? Eh, efectivamente por eso, ¿no? Y esto creo que tiene que ver con lo que, cosas que, por ejemplo, yo no sabía, por ejemplo, esto de la electricidad que trajeron desde Iquique para hacer el empadronamiento biométrico, por ejemplo. Eso es algo que yo no sabía, la verdad. Eh, no lo sabía hasta que había leído el artículo. Y justamente, ¿no? Este tipo de legalización pasa esto, ¿no? Cuando ya de por sí el Estado se adapta, ¿no? A la economía popular o la economía, es decir, la economía formal en todo caso, con todo lo que son los créditos, por ejemplo, ¿no? Y que el sistema bancario se ha adaptado a a la economía popular. Y eso a mí me parece interesantísimo tener en cuenta, ¿no? Que cómo se va legalizando, pero socialmente, ¿no? No sé qué opina el resto. Y justo con lo que mencionaba ahorita, más que pueda acotar, justamente para los bancos es un nicho grande este sector, porque de los créditos generan grandes ingresos los bancos. Así que es un nicho de mercado grande para los bancos. De hecho, de hecho, justamente hay muchos intereses de por medio, ¿no? O sea, y en el sentido, tal vez hasta en un buen sentido, digamos, ¿no? De que ha hecho, por un lado, hacer crecer el sistema bancario, ¿no? Y que de por sí que tienen sus propios intereses en realizar más préstamos, por ejemplo, ¿no? En realizar más, eh, claro, sí, de por sí más préstamos, o de por sí tener esa, por parte del Estado, ¿no? Finalmente, tener esa ayuda por parte del Estado para poder de por sí hacer un progreso en el sistema electoral, que ha sido, por ejemplo, el, el empadronamiento biométrico. Entonces, creo que esto es interesante, ¿no? En el sentido de que estas son cosas que, eh, o sea, me parece algo bien digno de analizar en ese sentido de que son espacios que ha abandonado la élite tradicional, ¿no? Eh, todos estos, ¿no? Y que se han podido ser ocupados por por el resto, o sea, justamente por el resto que ha sido, sobre todo, migración rural. Y esto me parece interesante porque ¿cómo se aplica esto a la crisis que estamos pasando hoy en día? ¿Cómo justamente hay este abandono? Israel. Eh, es que también es que no, las élites, por así decirlo, tampoco es que han dejado, digamos, de importar o de generar ingresos. O sea, ellos mismos han hecho negocios. Hay empresarios también que tienen relaciones con los chinos y también compiten a ese nivel. O sea, es como que se ha abierto el mercado para todos.
pero o sea, aparentemente los más beneficiados son estas familias. Entonces, tampoco es que ha habido un cambio, digamos, un intercambio de posiciones, simplemente se ha abierto una posibilidad para todos, porque, o sea, lo que pasa es que hay un nuevo tipo una nueva competencia, por así decirlo, porque, o sea, obviamente los productos son más baratos y casi todo ya es, lo que consumimos es de ese lado, pero, o sea, también hay que esperar hasta qué punto es sostenible, porque es la realidad que esos productos tampoco son de calidad. Entonces, es lo que pasa. Por ejemplo, un docente igual que tengo que dar una materia nos contaba, él tenía su empresa, o sea, el año pasado nos comentó eso, que él había empezado a importar cerámica de China y él ya tenía experiencia en eso. Entonces lo que a él le ocurrió es que él se dio cuenta que habían diferentes calidades, pues, y no vendían a todos, entonces había que saber negociar con los chinos. Y a él le fue bien hasta que ya le empezaron a vender de mala calidad, una mala compra, entonces decidió cerrar y dejar la competencia. Entonces, o sea, como le digo, es relativo, digamos, es como que solo se ha abierto un tipo de mercado con diferentes condiciones. Ahora, de que se ha bancarizado es una realidad, creo que es uno de los países más bancarizados de Latinoamérica, nuestro país. Y, o sea, y también es bueno, digamos. Bien, y me parece interesante, no, porque efectivamente es relativo todo esto, ¿no? Em, en el sentido, bueno, el tema del material, como tú comentabas, ¿no? El tema del material o la calidad, ahí está, del material que se importa o con lo que se hace comercio, digamos, ¿no? En este tipo de economía popular está igual de importancia. Y sí, no, claro, yo creo que en el artículo no dice, ¿no? De que ha habido un cambio, en todo caso, con las élites tradicionales, pero sí me parece interesante el hecho de que diga de que han habido campos que han estado abandonados, no todos, ¿no? Y también espacios físicos de la ciudad para justamente realizar nuevos puntos o centros de comercio y centros económicos y donde se ha empezado a crear esta economía popular, que finalmente es reciente, ¿no? O sea, reciente, reciente estoy hablando de, de 40, 50 años, ¿no? Eso es reciente en la historia del país, digamos, ¿no? Eh, que es reciente y que se ha ido poco a poco, eh, ha ido creciendo mucho más. Y eso a mí me parece súper interesante de estos puntos. Y creo que también hablando de espacios, también se habla de espacios físicos, ¿no? Creo que eso también podemos verlo también en la crisis de hoy, ¿no? De estos de espacios que han sido, que es interesante y en la crónica de los DIRPAVI me comentaban de esto del camión de qué tal, me parece bien interesante porque eso es tomar mucho de la economía popular siendo, digamos, una empresa grande, ¿no? Y una empresa consolidada. Pero me parece interesante que está ocurriendo un poco lo mismo hoy por hoy, ¿no? De ir tomando ciertos espacios, y aquí estoy hablando de espacios físicos también, ¿no? Eh, que han sido abandonados por la economía tradicional, al menos en la ciudad de La Paz, ¿no? O en algunos, muchos de ustedes estaban comentando algo. Entonces me parece interesante este mismo modus operandi, pero que se está realizando en una situación de emergencia. No sé qué pueden comentar ustedes. ¿Qué pueden decir en todo caso de la economía popular de Israel? Es que creo que es algo, por así decirlo, natural, Uh -huh, porque digamos, es una característica de los negocios. uh -huh, Es cambiante, es bien adaptable. uh -huh, Entonces, hay, por ejemplo, cuando se habla de negocios, no se habla de que ellos son del campo, ellos simplemente oportunidad de negocio y ya. Y es natural que ocurran esto. Y más aún ahora que hay una crisis, es donde hay más oportunidad, digamos, hay nuevas formas de hacer las cosas. claro. Entonces, es bueno porque muchas personas están saliendo beneficiadas, digamos, Uh -huh, pero, o sea, la intención sigue siendo la misma, es generar negocio, dinero. uh -huh. Y me parece interesante también en el sentido de, porque efectivamente yo creo que
de por sí una empresa o cualquiera, muchos emprendimientos tienen que estar bien especializados, ¿no? En el sentido de, qué sé yo, no me voy a dedicar a hacer pasteles y carpintería, digamos, ¿no? Sino de que justamente uno busca una especialización. Es parte de, y creo que esto lo comenté la anterior vez, es parte de ser moderno, es parte de la modernidad de por sí la especialización, justamente para poder producir mucho más rápido. Esa es la gran parte de la especialización, o sea, perdón, de la modernidad, de cómo vamos buscando un progreso. Parte de la modernidad es también es producir mucho a bajo costo y en menos tiempo, ¿no? Eh, por eso justamente muchos hablan de que la modernidad empezó con la imprenta, ¿no? Eh, porque y ahí empieza justamente también empieza a gestarse la idea de industria y a partir de eso también especializarse mucho más. Antes de la modernidad, si ustedes ven un poco, o sea, en la historia de las sociedades y demás, era justamente la gente haciendo un poquito de todo, ¿no? Si voy a ser agricultor, voy a cultivar todo lo que no me voy a, eh, no me voy a especializar en papas, por ejemplo, ¿no? Mientras que justamente cuando empieza un campo de modernidad, producir más a menor costo y en menos tiempo, es justamente ahí cuando uno empieza a especializarse. Pero lo interesante es de que en estas economías de emergencia, igual en este modus operandi de la economía popular, está esto de bajar la especialización, especializarse en menos cosas justamente para poder producir más variedad. Y eso me parece interesantísimo, ¿no? En el sentido de que es un cambio total en lo que uno, en lo que se piensa o de la industria o de la modernidad en sí, ¿no? Bajar la especialización y cambiar y ser más versátil, ¿no? Y tener una versatilidad mucho más grande. Y eso lo que es interesante es que nos ayuda a adaptarnos a cualquier otro problema que tengamos, ¿no? Cualquier otra crisis. Y es lo que ha pasado acá, ¿no? Finalmente teníamos gente que vendía X producto, pero en realidad ahora con la crisis y dependiendo de qué es lo que está sucediendo, van, van vendiendo lo que sea necesario, ¿no? Dependiendo de la crisis. Dicen, yo creo que ahora, o sea, justamente por lo que se está dando, para ser más competitivo tienes que adaptarte, o sea, Uh tu -huh. negocio tiene que estar adaptado al mercado, porque, o sea, no sabemos si de aquí a un mes vamos a seguir con casos, van a incrementar, vamos a volver a la cuarentena. O sea, si tu negocio no se adapta al mercado, dejas de ser competitivo y pierdes muchos ingresos, Claro, porque ahorita todos están buscando eso, ¿no? Adaptarse, o sea, ahorita hay mucha competencia. No sé si vio en las redes sociales por el Día de la Madre, por ejemplo. Todos ofrecían deliveries. Antes eran 3, 4 empresas. O sea, varias personas están emprendiendo sus deliveries, sus pastelerías, por ejemplo, para poder generar ingresos, digamos, porque ahorita no hay cómo más ganar dinero, cómo más sustentar a tu familia. Eso va a pasar, yo creo que por lo menos hasta el año, hasta que hay una vacuna para este virus. de hecho, y a mí me parece sumamente interesante por esto de la adaptabilidad que mencionas, pero igual esa adaptabilidad en el sistema de eh, cómo se están, cómo están produciendo, no es produciendo, cómo están operando, ahí está. Efectivamente, en este país no había cultura del delivery. Eh, Realmente no hay cultura del delivery hasta ahora, claramente. Pero si se dan cuenta, antes de la llegada de pedidos ya no había cultura de delivery. En otros países, tipo Argentina, además, había delivery hasta para la aguja y el hilo, digamos, ¿no? Pero es bien interesante que aquí no lo había y que ahora tiene que haberlo, o sea, forzadamente tiene que haberlo. Pero lo interesante también es en la cuestión de especializarse en los productos de por sí, ¿no? O sea, como igual hay gente que antes hacía pasteles, de repente está vendiendo alcohol en gel y cloro y chocolates para el Día de la Madre, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa versatilidad es interesante y en eso es lo que yo hablo más que todo de especializarse, digamos, ¿no? El que va a hacer tortas y va a hacer tortas de chocolate con receta, por ejemplo, ¿no? Con tal receta, digamos que eso es lo que lo va a hacer muy especializado y muy necesitado, sobre todo. Eh, y eso con muchas carreras. Y lo interesante es esto de cómo ha ido cambiando todo
todo el sistema, digamos, ¿no? O sea, finalmente, tal vez es un momento en que ya se va a acabar de por sí la modernidad por esto, digamos. Cómo ha ido cambiando, porque me han comentado la anterior vez que efectivamente hay gente que necesita tener dos, tres carreras y saber un poco de todo para poder adaptarse. Y pasa lo mismo con estos negocios, tener varias eh, ramas o de conocimiento o de justamente, en este caso, productos para poder sobrellevar la crisis, ¿no? Eh, Eh, dime. sí, Liz, y entonces, o sea, yo creo, este ensayo, este punto de análisis es previo, digamos, a esta crisis. Uh -huh. Es lo que pasa ahora, post-crisis, digamos, poniéndonos a pensar, es como que vamos a volver a lo de antes. ¿Por qué? Porque, o sea, este comercio informal, popular, o sea, es como se dice, es comercio. Entonces, ¿en qué consiste? Es la venta o reventa de productos. Entonces es importación, importación, y ahora están cerradas las fronteras y no creo que se abran en un mes, en 2 meses, porque, o sea, estamos hablando de productos que se traen desde China y desde otros países. Entonces va a estar afectada. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es lo que está ocurriendo ahora. Es como que se está reactivando la especialización, por así decirlo, la producción nacional. Uh -huh. O sea, es como que vamos a volver a lo de antes, digamos. No sé. Claro, es que eso es lo interesante, ¿a qué justamente va a cambiar todo esto, no? Yo me pongo a pensar en términos así de justamente la modernidad y sobre todo la modernidad económica. Eh, Mucho de lo que ha pasado y crisis climática y demás pasa por el tema modernidad, modernidad económica. Yo creo, o sea, aunque no sé, tal vez no sé, o sea, pero puede ocurrir que en el sentido de que podamos aprender a producir de otra manera, ¿no? Más bien así, yo creo que van a ir, en realidad, de volver a la especialización. Yo creo que vamos a especializarnos tal vez menos, justamente especializarnos menos, pero especializarnos en, o sea, especializarnos menos, pero saber de más cosas, justamente porque ese es el tema de la adaptabilidad. Y no solamente la adaptabilidad de modo de operación, como el hecho si hago delivery o no, sino de productos en sí, ¿no? Porque hay muchos que como cualquier tipo de comerciante o en cualquier carrera, ¿no? Uno se especializa justamente en algo, ¿no? Y eso pasa en el comercio, qué sé yo. Yo, Fernanda Verde Soto, soy muy, muy especializada en literatura latinoamericana, digamos. Pregúntame de literatura asiática, no sé, digamos, ¿no? Pero sé muy poco, pero tengo una especialización muy, muy, muy fuerte en latinoamericana y justamente por eso, digamos, yo voy a ver de que me busquen ciertos aspectos para hacer investigaciones y de que yo sea una de las pocas que lo haga. Por eso voy a ser indispensable, por ejemplo, ¿no? Pero eso a la larga, digamos, y eso es lo que se hacía antes en la industria, ¿no? Me voy a especializar en telas, me voy a especializar en la industria textil, en carbón, en locomotoras, etcétera, porque justamente para que nos busquen exactamente para eso, digamos, no hay, pero ahora es diferente, ¿no? Y creo que con la crisis que está ocurriendo y que no hay importaciones, como tú dices, no hay exportaciones, es muy complicado. Por eso justamente esto ya no sirve tanto, ¿no? Esta especialización, sino más bien para poder adaptarse a la crisis, saber un poquito de todo. Entonces, no sé si vamos a Dicen, yo cambiar. creo que ahora, perdón, Sí, no sé si puedo hablar. sí, sí, Yo claro. creo que ahora van a cambiar tanto como los productores y los consumidores, digamos. Uh -huh. Porque antes tal vez el consumidor, por ejemplo, en el caso de un restaurante, antes el consumidor exigía, no sé, que el restaurante que esté bonito, que esté estable, que esté en una buena ubicación, y para el productor ese era el desafío, ¿no? Pero ahora, como se tiene que adaptar el productor, tiene que cambiar ese restaurante o espacio físico que tenía para adaptarlo a la producción para un delivery, digamos. O sea, ya el consumidor no va a tener esa experiencia de ir a un restaurante, ahora tiene que comer en su casa, digamos. O sea, van a cambiar los dos puntos de vista, tanto el consumidor como del productor, digamos, en este caso. Exacto.
Y esto a mí me parece fascinante porque va a ser, o sea, es triste, pero es fascinante a la vez como para analizar un poco de cómo va a funcionar la economía, de que en ciertas partes va a tener que tomar ciertos aspectos, no el tema del contrabando o el margen de la ley, pero va a tener que tomar ciertos aspectos de modus operandi de la economía popular. Lo va a tener que hacer justamente por un tema de supervivencia. Y lo que te digo, me parece interesantísimo porque yo no sé, Israel, si exactamente vamos a volver a lo de antes. No estoy muy segura, para serte franca. Eh, dice, Ajá. bueno, también tomando el ejemplo de mi compañero Gabriel, o sea, que tenemos que adaptarnos, como que ya estamos viendo el delivery, también tendríamos que adaptarnos igual en la infraestructura, ¿no? Como dijimos, como dijo Gabriel de los restaurantes, ¿no? Que la gente buscaba algo cómodo en los restaurantes, ¿no? Ahora es delivery y creo que pasando después de esta cuarentena, los mismos restaurantes tendrán que acomodar, mejor dicho, los lugares para que haya un distanciamiento, ya que va a haber como que un, un pensamiento de que me voy a contagiar o algo así. Mm, exacto. Entonces, por eso digo así, yo no estoy segura cómo, si volveremos a lo de antes, si vamos a volver a lo de... yo creo que es una manera de ver así que al menos o la modernidad va a cambiar o la modernidad se va a terminar de ir, ¿no? eh, eh, Porque ya se estaba empezando a ir, ¿no? Ya estaba empezando a verse caducada un poco, ¿no? Y ver justamente nuevas maneras y nuevos mecanismos de producción. Y eso a mí me parece muy, muy, eh, me da mucha curiosidad. No sé si se volverá o no, digamos, ¿no? A lo de antes, pero mientras tanto estamos utilizando otros tipos de economía y otros modos de producción. Y eso a mí me parece fascinante en ese sentido del nuevo cambio. Israel. Sí, también yo creo que tenemos que esperar, o sea, al menos de nuestro país. ¿Por qué? Porque las elecciones yo creo que igual van a ser determinantes. Sí. Quien entre después va a ser muy determinante. Si vamos a continuar, digamos, con esa línea del MAS, digamos, o sea, puede que continuemos, digamos, pueda reactivar de ese modo la economía, porque siempre quien entre hay que reactivar la economía de algún modo. Entonces, si va a entrar, digamos, no sé, otra línea, entonces puede, es que es incierto. También yo creo que ese factor va a ser muy fundamental porque, como habíamos hablado la anterior, también era parte de la política, digamos, del MAS, ayudar o a la economía popular, digamos. Uh-huh. Entonces, eso también tendríamos que esperar. Entonces, de acuerdo también a esas políticas, determinaciones, vamos a ver qué puede ocurrir. Pero de que las empresas, yo creo que desde el punto de vista como empresarios, van a buscar la manera de adaptarse, de ganar dinero, de ser competitivos, porque si no, no es la forma. Ahora, por ejemplo, una empresa que no ofrezca deliveries, ya está, chao. Sí. No va a sostenerse. Y a mí me parece interesante, sí, efectivamente, creo que tiene mucho lo que dices así, de que quién va a salir, así, realmente no lo sé. El tema de quién va a salir, de quién va a salir en las elecciones, pero me parece bien, bien interesante cómo van a manejar todos los gobiernos. Yo dudo mucho que haya uno que pueda darse, cualquier tipo de candidato, que pueda darse el lujo de, por ejemplo, eliminar la economía popular. Dudo muchísimo. Dudo muchísimo que pueda hacerlo así por completo, digamos así, sacar el machete y machetear la economía popular. Dudo muchísimo. Pero justamente hasta qué punto, digamos, cómo se va a manejar ese tema desde el Poder Ejecutivo, sea quien sea, va a ser bien interesante ver cómo cada quien puede estar manejándolo. Eso me parece bien, bien interesante. Sí, es que también es bien complicado, pues, dice. Por ejemplo, economía popular y crecimiento, digamos, de que haya funcionado, se lo ve en el alto. Mm. Es claro ejemplo. Creció, pero
es como que está estancado. Ujú. Entonces yo creo que esa es la idea. Es, por ejemplo, un ejemplo es lo que me pasó en Perú, digamos, porque yo tuve unos viajes, he estado harto tiempo ahí en Perú, en 2018, y hablaba también con las personas, y creo que de ahí creo que es la verdadera noticia, porque las noticias que salen y todo es mentira. Entonces yo hablaba con las personas y lo que allá habían hecho es como que cambiar la idea. Igual estaba en crecimiento la economía popular, pero lo que pasó es que igual hubieron hechos de corrupción, de más cuestiones, y como que ya no creían tanto en eso de la izquierda. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, por ejemplo, en esta última época? Es de esas personas que ya habían incrementado sus ingresos, tenían un capital, que se habían formado en la economía popular, les metieron la idea de que ahora ellos sean los productores, y eso es lo que pasó. Ujú. Y es un fenómeno, por ejemplo, lo que pasa en Lima, en el Callao, creo que hay una calle, una zona que eh, ¿qué se llama? No sé, es de puros productores de ropa. Ya. Entonces, todas esas personas que revendían ropa china, más que todo, es como que se volvió un centro así de puros productores peruanos. Entonces, Mm. los que revendían se volvían productores. Entonces, como que les cambiaron la idea y eso generó más empleo y empezó o sea, empezó a explotar la economía, incluso ya están exportando a Estados Unidos. Ujú. Tienen un tratado internacional. O sea, el único problema que tienen es que no puede, o sea, no deberían ya piratear las marcas gringas, por así decirlo. Ya. Entonces, es como que les han cambiado y es como que ahora sí están creciendo. O sea, funcionó porque ya existen capitales, o sea, gente comerciante popular que tiene ese olfato de negocio y están exportando a todo lado. Entonces, yo creo que también podría ser una buena alternativa aquí en nosotros, entonces dejar de revender y empezar a producir, pero ya con esa forma de pensar más amplia. Ya. Bien, me parece bien, bien interesante, porque creo que igual así, al menos he escuchado más en estos días, ¿no? O en estos meses, semanas, que justamente el tema de cómo está funcionando la economía popular en países andinos, sobre todo, ¿no? En Ecuador, en Perú, y que me parece bien interesante ver todas las diferencias de cómo se puede estar aplicando todo esto en los distintos países, ¿no? Y eso ahí me parece un aporte bien, bien interesante el que estás mencionando. Bien. No sé si alguien tiene un último em, aporte. Se llama Gamarra se llama el lugar. Ya, Ahora ya me acordé, en Lima. en Lima. Puros productores. Y yo estuve ahí, sí, es una 16 de julio, así, pero de puras tiendas de ropa peruanas y productores, marcas peruanas, gigantes, enormes. Ja, y eso es interesante porque no estamos hablando de importación ahí, o sea, en el sentido de, estamos hablando en realidad de producción nacional. Ahí está, esa es la cuestión. Eso me parece bien, bien interesante. Dice, Dice, eh, dice, Sí, Gabriel, después de Ángel. dice, yo quería comentar, justo ahora que vamos a entrar al tema político, yo Ujú. creo que para los candidatos va a ser un gran reto armar políticas, o sea, tanto fiscales o comerciales para estar involucrados con este tipo con la economía informal. O sea, porque si te pones en contra de ellos y ya comienzas a sacar políticas que, no sé, piensas desestabilizar esta economía, vas a tener mucha gente en contra tuyo. Y esto o sea, para la época de campaña no les va a ayudar para nada. O sea, yo creo que es un gran reto para los candidatos pensar en qué políticas pueden establecer. Tal vez no para hacerlos a un lado, sino para mejorar su producción, ¿no? O sea, para que ya no sea tan informal, tal vez para insertarlos un poco más en la formalidad. Creo que Sí, va a ser muy difícil eso, y más de- ahora que con esto que estamos pasando. mm, sí, sí, sí. No, de hecho, como yo les estaba comentando ahí, es imposible, digamos, machetearlo, digamos, ¿no? Imposible. Em, pero justamente y hay que tomarlo con pinzas todo esto y creo que va a ser efectivamente muy difícil para cualquier tipo de, para cualquiera de los candidatos, ¿no? Y para quien sea que salga, justamente ver o de regular o de modificar algunos aspectos de la economía popular. Eh, Ninguno, no creo que lo va a lograr sin algún tipo de oposición, pero justamente pues ver el tema esto, tomarlo con pinzas, ¿no? Danaje.
Dana Elise. Con respecto a lo de Perú, es cierto porque hace no más de 5 años nosotros exportábamos textiles, telas a Perú. Ujú. Entonces, ahora como ya tienen una producción ya nacional, ya no dependen, digamos, de las importaciones que ellos realizaban. Eso es lo que hace falta en el país, pienso yo, o sea, tener una mayor producción nacional, así no dependemos de otros países, por ejemplo, en estas situaciones. Ujú. Actualmente hubo mucha demanda respecto a lo que es la tela para elaborar los trajes de bioseguridad y se han agotado, sí, todos los inventarios. Entonces, si tuviéramos nosotros quizá una industria textil, así que sea producción nacional, incluso esos costos serían más baratos, ¿no? De los uniformes de bioseguridad, o sea, nos beneficiaría de gran forma. Y con respecto a los negocios, a los restaurantes y demás, efectivamente van a tener que hacer un cambio de modelo de negocios para adaptarse a todo lo que se viene y a todo lo que estamos pasando. Y debemos estar preparados para los cambios posteriores igual. Yo pienso que va a ser muy diferente cuando pase todo esto. Las personas incluso ya van a tener miedo. Eh, Esperemos que todo sea diferente, pero para mejorar, ¿no? No para mantenernos en lo que ya estábamos. Eso, Listen. Súper. No, de hecho es bien interesante ver todo este tema de la producción nacional, ¿no? Que, bueno, y eso ya es no, más aparte de la economía popular y sería muy interesante que la economía popular pueda trabajar con industria nacional. El tema es de que nosotros somos un país que vive del extractivismo, ¿no? Al igual que Ecuador, por ejemplo, al igual que Venezuela, eh, somos países que vivimos de mero extractivismo, es decir, nuestra gran peso económico